Bienvenidos Sala a virtual. todos y a Sala todas. Gracias por conectarse una vez más. Mi nombre es Cristina Miranda, soy la directora del programa de familias de Olimpiadas Especiales Argentinas, y en nombre de todo el equipo le damos la bienvenida a cada uno y a cada una. En este segundo encuentro del Foro de Salud y Familia, que está organizado por nuestra institución y siempre con el apoyo de la Fundación Internacional del Club de Leones. En esta ocasión le vamos a dar la bienvenida a la León Mónica Estela Segura, pasada gobernadora del Distrito 3, representante durante el 2018 y 19 en la Junta Directiva Internacional del Club de Leones, la organización más grande del mundo con 1,5 millones de socios en 250 países. Hoy, presidenta de la Asociación Leonísimo de Argentina. Mónica, te cedo la palabra. Gracias, Cristina. Un gusto hoy estar con ustedes. Cristina, en tu nombre, a todos los miembros que forman parte de esta espectacular organización Olimpiadas Especiales Argentinas, para mí realmente un honor compartir este espacio, sabiendo que desde el 2001 la Asociación Internacional de Clubes de Leones y la Fundación en particular acompaña a Olimpiadas Especiales en todo el mundo. No es excepción nuestra situación en la Argentina, también los leones y los leos, quienes son los jóvenes de nuestro movimiento, acompañan en muchas de las ciudades de la Argentina a Olimpiadas Especiales. A todos los presentes, leones y no leones, los invito a que si en tu ciudad tenés un club de león, que te acerques y busques la colaboración de ellos para poder fomentar Olimpiadas Especiales en tu lugar de residencia, si es que no lo están haciendo. Invito también a los leos, a nuestros jóvenes que se suben a esta magnífica actividad, y celebro que los leones de Argentina estemos acompañándolos y no los vamos a dejar de acompañar. Quiero que ustedes realmente cuenten con nosotros para todo aquello que necesiten, y dentro de todas nuestras posibilidades estaremos acompañándolos en las actividades que ustedes crean necesarios. Así que nuevamente gracias a todos ustedes, a Olimpiadas Especiales Argentina y a todos los leones y leos de Argentina que acompañan esta gran acción. Gracias. Muchas y gracias, que tengan una Mónica. excelente tarde. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y siempre por apoyar este y otros eventos en los que realmente trabajamos juntos a lo largo de todo el país. Así que bueno, lo que sí les vamos a pedir, por favor, a todos, a todas, que silencien sus micrófonos para que podamos escuchar con más claridad a la disertante. Va a haber luego un espacio de preguntas, por lo tanto, pueden ir escribiendo en el chat, y les pedimos además que las preguntas sean generales y no personales, porque no las vamos a poder resolver en este espacio, ¿sí? Así que les pido por favor que estén atentos a justamente no encender los micrófonos. No sé si está Jocelyn, me parece que no pudo entrar. Bueno, vamos a hacer igual la presentación, la teníamos pensada para que la haga Jocelyn desde Río Negro, pero la situación en Río Negro parece estar complicada con el tema climático. Así que, bueno, en este segundo encuentro del 7º Foro de Salud y Familia, tenemos el placer justamente de compartir con ustedes este espacio con la doctora Andrea Pasodomo.
Ella es abogada, egresada con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en salud, discapacidad y previsión social, docente de la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de especialización en discapacidad y derechos, y en el ciclo profesional orientado de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, docente del práctico especializado en discapacidad y derechos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, maestrando en la maestría de bioética médica Universidad Católica Argentina. Además, es integrante de la Comisión de Discapacidad de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, integrante del Comité de Ética de Investigación del Hospital Especializado en Vías Respiratorias María Ferrer, titular del Estudio Jurídico Legal APID, asesora voluntaria de ALUA, integrante de ASPE, Asociación Civil de Profesionales para la Equidad, organización no gubernamental sin fines de lucro, coautora del libro Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, comentada, anotada y concordada, Astrea 2022. Ponente y asistente en jornadas de discapacidad y derechos durante el 2019, 21 y 22. Autora de artículos en revistas digital, Discapacidad y Derechos, integrante del programa UBANEX, Facultad de Derecho, y la presentación de hoy justamente lleva por título Fortalecimiento de las personas con discapacidad para una vida independiente. Bienvenida, Andrea, gracias por acompañarnos otra vez, y te escuchamos. Un placer. No sé si me escuchan y me ven bien. Sí. Tuve que optar, me quedé sin internet de red, así que estoy con el teléfono para no dejarlos en medio del evento que nos convoca en el día de hoy. Si te parece, vamos a dar inicio. Un placer acompañarlos. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar, como bien dice el título de la reunión de hoy, pensábamos qué marco le dábamos a este encuentro, y optamos por hablar del fortalecimiento, de este munir a la persona con discapacidad desde temprana edad, para que todas aquellas herramientas que necesite para que cuando se convierta en un adulto pueda tener realmente la mayor posibilidad para vivir en forma independiente, tomar decisiones, contar con apoyo si es que lo necesita, pensar cómo esta persona que tenemos en nuestra familia y que acompañamos va a vivir, cuáles van a ser sus ingresos. Así que bueno, si les parece, vamos avanzando en las diapositivas. Cuestiones previas. A mí, cuando estaba armando la charla para compartir hoy, pensaba, bueno, hay un previo, ¿no?, que tenemos del cual partir, y decíamos, bueno, primero, el concepto de discapacidad, que quizás pareciera como un tema trillado, como un tema que en realidad se da por sobreentendido, pero que han habido muchos cambios y que como tal el concepto, la definición de discapacidad fue cambiando porque tiene su característica de dinamismo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del certificado único de discapacidad, algunas aristas que tienen que ver con su importancia, con el para qué sirve, y porque esto también, el otorgamiento de un certificado de discapacidad, la certificación por la autoridad competente del certificado único de discapacidad, genera una protección y abre puertas a una cobertura integral en materia de salud que toda persona necesita, y que una persona cuando está atravesada por la discapacidad requiere aún más. Entonces me parecía importante que tengamos unos breves minutos para poder tocar el tema de certificado único de discapacidad.
Y sobre eso, hablar de distintas aristas que vienen de la mano de la vida independiente. El acceso al sistema de salud, que también va unido con el certificado de discapacidad, y vamos a ver por qué. La persona con discapacidad, uno a veces piensa que viene consigo desde el nacimiento. La verdad que la discapacidad como tal nos puede atravesar en cualquier momento de la vida. Y cuando nos atraviesa, está ahí un mundo nuevo que se abre, nuevos caminos que hay que transitar, que por cierto no son caminos precisamente de rosas, por las luchas, por las peleas, por todo lo que hay que poner de uno y de la familia para lograr accesos, lograr puestos de trabajo, lograr integración en escuelas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el vivir, el estar insertos en una sociedad de la cual somos parte. Ingresos económicos, los beneficios de la seguridad social, vamos a ver, haciendo hincapié en los beneficios de carácter contributivo nacionales y especial mirada sobre aquellos que no tienen aportes y que vienen de la mano de atender una situación de vulnerabilidad económica, acompañado de una certificación de invalidez previsional importante, y vamos a ver esas aristas y vamos a criticar también sus requisitos. Vamos a hablar un poco de el respeto, ¿no? Por la autonomía, por la toma de decisiones. Muchas veces las personas con discapacidad son subestimadas y se generan una suerte de sobreprotección, convirtiéndose desde el mejor lugar, la familia muchas veces, en casi una barrera. ¿Por qué? Porque esa sobreprotección no le permite a esa persona poder desplegar todo su potencial. Entonces, esto de poder manejar justos límites, dar espacio al otro, que el otro, vamos a ver y vamos a hablar sobre qué se entiende por capacidad jurídica y qué se entiende por apoyos y qué se entiende por esto que antes se llamaba curatela y que hoy cambia su nombre porque cambia mucho más que una cuestión epistemológica de definición de palabras, cambia la mirada que se pone sobre el sujeto con la nueva ley de salud mental, incorporándose al Código Civil y Comercial de la Nación, y que hoy se llama, ese proceso que antes se llamaba curatela, restricción de la capacidad jurídica. Y para finalizar, un breve acercamiento a una cuestión que tiene que ver con brindar, dentro de las posibilidades, esos padres, una mejora, una mayor protección a aquel hijo con discapacidad, pensando en el día en que no esté y pensando en que va a requerir ese hijo mayor sostén económico, mayores recursos. Así que un poquito, estos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Comenzamos hablando de discapacidad y de certificado de discapacidad. Siguiente, Cristina. Gracias. El certificado único de discapacidad. A ver, ¿por qué decimos de que el certificado único de discapacidad viene de la mano de una definición de un concepto que es dinámico, que fue cambiando? Ustedes, quizás muchos de los que hoy nos acompañan, se encuentran o se han encontrado con una situación en la cual contaban con un certificado de discapacidad, por ejemplo, antes del año 2015, cuando lo fueron a renovar, no fue tan fácil renovarlo. Muchas veces han tenido el rechazo y han tenido que discutir si correspondía o no correspondía, y uno se preguntaba, ¿pero cómo? Yo sigo siendo la misma persona, sigo teniendo el mismo problema de salud. Bueno, ¿por qué? Porque cambió la forma de certificar discapacidad y porque cambió la mirada
en quién se pone cuando tengo que certificar discapacidad. Antes la mirada estaba puesta en el sujeto, en las deficiencias que tenía el sujeto, en ese diagnóstico que tenía el sujeto. Y sobre eso se certificaba si correspondía o no correspondía acceder al certificado único de discapacidad. A partir del 2015 en adelante cambia la aplicación de las normas que vienen de la mano de la Organización Mundial de la Salud. Dejamos de aplicar la CIDIM para pasar a aplicar la CIF, que es otra forma de mirar la discapacidad, de evaluar, en donde, como bien dice la definición que tienen acá en esta placa, la persona atravesada por las deficiencias, pero no es sobre eso que se certifica, sino sobre la situación que se presenta cuando interactúa en la sociedad, cuando interactúa con todo su entorno. Si al interactuar con todo su entorno emergen barreras que pueden ser no solamente arquitectónicas, actitudinales, por ejemplo, ¿sí? Comunicacionales, es ahí en donde se abre el mundo de la discapacidad. Es sobre esa restricción que va a conllevar a que la persona no pueda ejercer los derechos en un mismo pie de igualdad. Entonces, el certificado único de discapacidad que se otorga, de alguna manera viene a través de los beneficios, a través de la protección que genera, porque no restringe derechos, protege, es que se busca la equiparación de esas oportunidades para el ejercicio de los derechos. Esta cuestión de equiparación de oportunidades, igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos, que muy sabiamente viene y aparece en la Convención sobre los Derechos de la Persona de las Personas con Discapacidad en el artículo 5º. Y una convención que se presenta como un manifiesto logrado por el colectivo de personas con discapacidad, ¿sí? Estos derechos que abraza la convención no son derechos, que antes no existían, porque nosotros tenemos un montón de tratados y convenciones en materia de derechos humanos que, por ser personas, tenemos todos en igualdad de condiciones los mismos derechos reconocidos. Ahora, este manifiesto viene a tomar un rol realmente de bandera, de lucha, conquista por parte del colectivo de personas con discapacidad, ganándose un lugar y un estatus como colectivo de personas, ¿sí? Entonces, esto un poco para entender que cuando hablamos de discapacidad, al igual que la salud es dinámica, lo que tiene que ver con el concepto de discapacidad también lo es. El certificado único de discapacidad lo que nos permite y nos brinda es una protección. Yo siempre digo, me protege, me da derechos, me permite, me facilita los caminos para el acceso, por ejemplo, a las prestaciones médicas. Tiene beneficios sociales, sí, tiene un séquito de cuestiones que van de la mano, pero lo importante, realmente lo trascendental, viene de la mano de la protección que brinda para el acceso prestacional. Todo aquel que es titular de un certificado único de discapacidad ingresa a poder recibir todas las prestaciones que nuclea el sistema de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad. Como tal, el certificado único, su valor, ¿sí?, es la de un instrumento público que uno, para ponerlo gráficamente, lo equipara al documento nacional de identidad. Es personal, es intransferible. Si lo pierdo, tengo que hacer la denuncia policial. Si lo pierdo, y es de los CUD recientes, de los últimos, digamos, que son los que son en papel moneda, que tienen código de barras. Si yo lo pierdo, lo extravío, y dentro de los 6 meses de haber ocurrido ese hecho,
voy, me apersono a la Agencia Nacional de Discapacidad, a la Junta Evaluadora, me pueden emitir una copia y no tengo que volverlo a hacer. No tienen esa misma suerte aquellos que tienen un certificado único de discapacidad de los viejos, de aquellos que no están digitalizados, ¿sí? Si eso ocurriera, hay que volver a hacer la revisación y pasar por la Junta Médica, a la cual nos vamos a someter a las reglas que hoy rigen para otorgar el certificado único de discapacidad. Tiene una fecha de emisión y tiene una fecha de vencimiento. Esto de la fecha de vencimiento, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado que parte del colectivo de personas con discapacidad se encuentra muy movilizado por lograr que se elimine esto de la fecha de vencimiento en aquellos diagnósticos que no se revierten. Es un tema a discutir, porque si ustedes ven, y conforme lo que yo estaba hablando antes, yo hablaba de que va más allá de las deficiencias que uno tiene que ver con esas barreras que aparecen y que van a restringir la forma en que yo voy a poder participar en la sociedad y que van a afectar el desarrollo pleno de todas mis funciones, ¿sí? Entonces, como ser humano, caminar, mirar, ver, todo lo que tiene que ver con la destreza de las capacidades que nos hacen como personas. Entonces, el certificado como tal tiene una orientación prestacional. Ahora, uno se pregunta, ¿estoy limitada a esa orientación prestacional? No, es una orientación prestacional que puede ir mutando, puede ir cambiando según como mi salud haya ido variando entre un certificado y otro certificado. Lo cierto es que siempre va a ser la indicación médica y voy a tener el acceso a las coberturas al 100% de lo que necesite, vinculado con el diagnóstico por el cual me terminan dando el certificado único de discapacidad y accediendo al sistema básico de prestaciones a favor de las personas con discapacidad. No limita, protege, como bien dice la placa, y nada tiene que ver con hacer el proceso de restricción de la capacidad jurídica antes llamado curatela, y lo vamos a ver sobre el final de este encuentro. Muchas personas se confunden, piensan de que sacar el certificado les va a restringir derechos. No es así. Yo el certificado lo muestro ante quien quiero y ante quien no, lo guardo en mi casa y lo hago valer solamente cuando de manera real lo necesite. Así que bueno, son cuestiones que me parecía a priori necesarias conversar. Como vemos en la placa anterior, cuando hablábamos de vida independiente, hablábamos de acceso al sistema de salud. Que eso es un tema importante. La persona con discapacidad, ya sea que la discapacidad viene con el nacimiento, el niño está protegido por su red familiar, desarrolla adolescente, se vuelve adulto, ese adulto quiere una vida independiente, y en esa vida independiente también tiene que ver tener una cobertura médica. Entonces el punto es cómo accedo al sistema de seguridad social. Y para hablar del acceso al sistema de seguridad social, a mí me gustó poner esta placa, partir de esta placa. Cristina, ¿me la podés pasar? Sí, ahí ver. No sé qué pasa. A ver. A ver. Ahí. Ahí está. La importancia del estar a cargo. Y esto me lleva a la asignación familiar por hijo con discapacidad. Y esto me lleva no solamente a un ingreso económico, me lleva a ya preconstituir pruebas, decirle al Estado, decirle en este caso a ANSES, que ese hijo depende de mí, económicamente depende de mí. Ese hijo puede ser menor de edad, pero también puede ser mayor de edad, vivir conmigo, estar a mi cargo, y ahí no hay límite de edad al tener el certificado único. Corresponde hacer la asignación
Si se trata de un trabajador, o de una persona que se encuentra trabajando, un trabajador activo, lo hará con recursos humanos. Si se trata de una persona que ha accedido a los beneficios jubilatorios, lo hará lo que corresponda en CES para hacer el trámite de todo lo que tiene que ver con la asignación, y que va a terminar apareciendo un plus económico en el recibo de haberes. Un estado a cargo en el cual yo, además de acreditar el vínculo, además de acompañar el CUB, ese hijo va a pasar por una evaluación a los efectos de que esté realmente certificada toda esa documentación y lo pueda poner a cargo. Y esto del estado a cargo también va abrazado con esto que indica la placa. ¿Cómo yo acredito que ese hijo ha estado a cargo? Si cobro la asignación, ya está, con eso yo ya estoy, es una prueba más que fehaciente. Pero puedo no haber hecho el trámite de la asignación y tengo algunos de estos requisitos que están en la placa. Tener el mismo domicilio que el causante. Nosotros los abogados, cuando hablamos de causante, nos referimos a ese papá, mamá, jubilado, por ejemplo, que falleció, y es a los efectos de que ese hijo después pueda pedir el beneficio previsional de esa mamá o de ese papá jubilado, o que estaba trabajando, también lo puede pedir sobre los aportes de ese familiar. Habitar en la misma casa, encontrarse sobre su cuidado de manera exclusiva, no desempeñar tareas remuneradas, no tiene ingresos propios, ¿sí? Su incapacidad física, porque así lo dice, con estas palabras utiliza incapacidad física, utiliza la resolución. Pese a tener esa incapacidad, realice tareas, y esas tareas que realiza, las realiza bajo lo que es el sistema de protección integral, que tiene que ver con la inclusión de personas con discapacidad al ámbito laboral. Con cualquiera de estos requisitos que se cumpla, yo estoy acreditando ante ustedes el estar a cargo. El estar a cargo por la asignación familiar, o vamos a ver también accediendo a un beneficio jubilatorio, va a permitir que esa persona con discapacidad pase a ser parte y acceder como afiliado a la misma obra social del titular. Si se trata de un beneficio jubilatorio, accederá a la obra social, en este caso del Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, llamado también PAMI. Por eso puse esta placa al comienzo, para que tengamos claridad sobre que la asignación nos va a permitir el estado a cargo, se documenta de esta manera, y el poder cobrar las asignaciones familiares, ya sea siendo jubilado o siendo un trabajador, encontrándonos en la actividad laboral. Además de cobrar un plus económico, estamos preconstituyendo prueba, planificando derechos previsionales futuros y allanando ese camino para que ese hijo, el día que uno no esté, pueda solicitar con mayor facilidad el beneficio jubilatorio que corresponda, derivado de los aportes de ese papá o de esa mamá. ¿Podemos seguir, Cristina? Sí. Bien. También se accede al sistema de salud, por ejemplo, afiliarse a las obras sociales nacionales sindicales, que son aquellas que están bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud. La pregunta ¿es posible ingresar a esa obra social? Y si es posible, ¿tengo preexistencias? ¿Se paga diferente la cuota, la alícuota que yo tengo como afiliado? En principio, si es posible ingresar a la obra social a través del trabajo en relación de dependencia, se puede, sabiendo de que también existe la modalidad de empleo con apoyo. Un ejemplo de trabajo de empleo con apoyo es Fundación Discar, que acompaña a las personas con discapacidad en su formación y en el poder ingresar a lugares de trabajo
haciendo los apoyos y los ajustes razonables y trabajando con las empresas para lograr esa inserción. Un trabajo sumamente artesanal y casi diría yo artesanal y personalizado por aquellos que son acompañados desde esa fundación. Pero el trabajo en relación de dependencia es una opción si de repente esa familia cuenta con no sé, por ejemplo, un pequeño comercio, una pyme que ha logrado sobrevivir a los avatares económicos de nuestro país, y puede hacerlo figurar a ese hijo en relación de dependencia, le hace ingresar aportes, le hace figurar un sueldo, de esa manera hace aportes al sistema de seguridad social, al sistema integrado de jubilaciones y pensiones, y aporta para tener obra social. De esa manera logramos que tenga obra social. La asignación familiar era la primera que habíamos hablado, trabajo en relación de dependencia, pagar el monotributo o monotributo social, también es una opción. Yo puedo elegir de todas las obras sociales que están en el listado que reciben a monotributistas, que está en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud, puedo elegir, y cuando me anoto en el monotributo, elijo la obra social a la cual voy a aportar y me voy a afiliar. Trabajo de servicio doméstico, los beneficios de seguridad social que vamos a ver, también es la manera por la cual yo logro un ingreso económico y también logro cobertura médica, ¿sí? Ahora, ¿hay preexistencias? No, no hay preexistencias. ¿No se pueden negar a recibirnos? No, no se pueden negar a recibirnos. Sí hago una salvedad y tiene que ver con cuestión que tiene que ver con previsión social, o las jubilaciones y pensiones, que si yo me anoto en el monotributo teniendo preexistencias, diagnósticos de salud, y después quiero solicitar un beneficio jubilatorio que se llama retiro transitorio por invalidez, por ejemplo, que se basa en la incapacidad laborativa del titular para seguir trabajando y que por eso pide el beneficio, tener preexistencias conlleva, cuando uno se anota el monotributo, debe de hacer una declaración jurada de salud y uno no puede pedir esos tipos de beneficios jubilatorios basados en el problema de salud que uno trajo consigo cuando se afilió al monotributo. ¿Y esto por qué? Porque ANSES advirtió que mucha gente se anotaba en el monotributo para hacer captura de beneficio. Entonces, sacó del cajón una vieja resolución en el cual, por esa vieja resolución, uno debe de hacer esa declaración jurada de salud. Ahora, a los efectos de la obra social, no hay preexistencia, se accede perfectamente. La recomendación que les puedo hacer es que averigüen antes qué obra social es la que mejor servicio presta a la localidad en donde viven, que no sea reticente. Hay situaciones, y los menciono porque hay situaciones como pasa con la obra social OSECAC, que está en el listado, uno puede elegirla, y cuando uno se quiere afiliar, no lo aceptan y le dicen que el cupo está lleno, que no reciben más monotributistas, y corresponde que los afilien porque siguen en el listado y porque la gente se anota y ellos reciben los aportes, y hay un montón de sentencias que van de la mano de lo que estoy diciendo. Pero bueno, tengan en cuenta estas cuestiones al momento de elegir. Ahora, en las entidades de medicina prepaga, uno también puede optar por adherirse a un plan privado de salud. Es válido, no pueden negarse a recibirnos, ¿sí? Pero las preexistencias yo las debo declarar porque son motivo de desafiliación. Y esas preexistencias sí son tarifadas. Una tarifa que debe ser supervisada por la Superintendencia de Servicios de Salud. Ahora, lo cierto es que muchas veces nos piden un dineral y ese dineral genera una discriminación y una barrera que hace que uno no pueda afiliarse. Entonces uno debe tomar los recaudos para hacer las denuncias ante los organismos pertinentes,
ya sea la Superintendencia del Servicio de Salud, sabiendo que tiene tiempos muy largos para resolver por su carácter administrativo, o bien ir a la justicia y reclamar un ajuste en esa cuota que pretenden ser cobrada para afiliarnos. Pasamos a la siguiente. Hasta acá, cuando vimos de que las formas eran para acceder a la obra social, una de esas formas también era a través de los beneficios jubilatorios. Los beneficios que hoy vamos a ver y que vamos a compartir en unas placas a partir de ahora, vienen a atender qué contingencia, la contingencia de salud que se ve alterada, que hace que esa persona no pueda seguir trabajando, y es ahí en donde el sistema de seguridad social viene a brindar protección. Así como cuando el trabajador fallece, aparece la pensión, es porque la contingencia que se viene a atender es la muerte y la subsistencia de aquellos que dependían de quien ya no están. En el caso del retiro transitorio por invalidez, tiene estas características. Quien lo solicita no tiene que tener la edad para acceder a una jubilación ordinaria. No puede, si accede a este beneficio, no se puede seguir trabajando en relación de dependencia porque es incompatible. Debe acreditarse a través de un circuito de juntas médicas a las cuales el peticionante debe asistir y debe cumplir con los estudios que le pidan, y debe realizar las interconsultas a las cuales derive la junta médica. Debe lograr un dictamen del 66% de invalidez previsional. Este 66% nada tiene que ver con el certificado único de discapacidad, es otra la manera en la cual se evalúa, porque acá lo que se mide es la incapacidad laborativa, miden exactamente cuestiones netamente médicas, alejado de todo lo que es esto nuevo, ¿no? De barreras, de acceso, de apoyos, de esta mirada y de este concepto de discapacidad biopsicosocial. Nada tiene que ver con eso. La junta que evalúa es otra junta, aplica un baremo previsional que es del año 98, muy viejo y que no se actualiza, y que es netamente médico y que tiene también todo un mecanismo en su aplicación específico para sumar las distintas patologías que puede presentar la persona que se postula a acceder a este tipo de jubilación. Tiene que tener una cantidad de aportes mínimos, últimos, y cuando digo últimos, me estoy refiriendo desde hoy que voy a ANSES a pedir y tengo el turno, hacia atrás. Mínimo 18 meses tengo que tener dentro de los últimos 36 meses, o sea, de hoy, 3 años para atrás, mínimo 18 meses, abonados en tiempo y forma, me hace ser aportante y regular con derecho. También, como mucha gente quedaba fuera, mucha gente quizás venía trabajando y se enfermaba, dejaba de trabajar por largo tiempo, no aportaba al sistema y se encontraba sin regularidad, sin tener estos aportes, se establecieron otras fórmulas. Entonces dijo, bueno, si reúne dentro de los últimos 5 años 12 meses aportados en tiempo y forma, ¿qué quiere decir esto de tiempo y forma? Tiempo y forma se refiere a que sea aportado y sea integrado al sistema dentro del mes calendario. Esto específicamente impacta bien sobre lo que es el autónomo o el monotributista. El monotributista tiene que abonar del 1 al 20 de cada mes. Si yo soy monotributista y aporté ese mes, hoy agosto, el día 21, 22, 23, está dentro del mes calendario, me va a servir para la regularidad, pagaré 0,1, 10 pesos por el pago fuera de término, como que tiene vencimiento el día 20, pero me sirve para la regularidad perfectamente. Ahora, 12 meses en los últimos 5 años de trabajo y teniendo
en mi vida laboral 15 años de trabajo, yo para tener una jubilación ordinaria tengo que tener 30. Entonces, teniendo 15 años y 12 meses dentro de los últimos 5, también accedo al requisito de tener regularidad, siendo un aportante irregular con derecho. Ahora, si tengo más meses, si llego a tener en estos 3 últimos años, el año tiene 12 meses, 36 meses son 3 años, si yo tengo 30 meses aportados bien, soy aportante regular con derecho, y si tengo los 30 años, pero no me puedo jubilar porque trabajé desde muy temprana edad y no llego a los 60 como mujer para jubilarme, entonces atravieso una situación de imposibilidad de seguir trabajando y me presento para hacer este trámite, va a ser considerado aportante, voy a ser considerada aportante regular con derecho. La diferencia en cuanto a regular y irregular tiene que ver con el monto del haber, porque en este tipo de beneficio lo que hay que mirar también es que los últimos, para hacer el cálculo del haber previsional, se toman los últimos años de trabajo. Los últimos 5 años de trabajo se hace un promedio del 70% si soy aportante regular o del 50% si soy aportante irregular con derecho, para determinar el monto del haber que voy a cobrar. Siempre se garantiza la mínima, eso lo sabemos, pero estas diferencias hay que tener conocimiento de ello, y a veces es una toma de decisión importante, porque quizás uno está sobre el filo de la edad para una jubilación ordinaria, y dice, ¿qué hago? Espero, ahora cumplo los 60 dentro de 10 meses. Espero y no paso por la junta médica y hago una jubilación ordinaria porque ya tengo los 30 años de trabajo. Y la verdad que esta pregunta me la han venido a hacer personas que quizás sus últimos años de trabajo han tenido sueldos importantes. Entonces, la forma de calcular la jubilación es distinta. ¿Por qué? Porque el haber previsional se calcula en una jubilación ordinaria, ¿sí? Porque llegué a los 30 años y 60 años, 30 años de servicio y 60 años de edad, se calcula sobre las últimas 120 remuneraciones, es decir, los últimos 10 años de trabajo. Y es un porcentaje que tampoco se equipara al 82% menos móvil, porque es un mito, más que una verdad, pero eso hace que el haber se pueda llegar a modificar sensiblemente, porque si yo tengo buenos sueldos al final, pero mis sueldos para arriba en estos 10 años, en el 2013 para hoy, 2012 para hoy, 2022, los primeros años, yo trabajaba en un puesto de trabajo donde cobraba sueldos mucho más bajos y el haber no va a ser el mismo. Entonces, la persona se hace esta pregunta, las personas se hacen esta pregunta cuando se encuentran en esta encrucijada. ¿Qué conviene? ¿Sí? Entonces hay que saber que para el retiro transitorio por invalidez, lo que se tiene en cuenta son los últimos años de trabajo para hacer el cálculo del haber. 70%, un promedio del 70%, del 50%, según la regularidad que yo tenga. Para esta regularidad también se tienen en cuenta otras cosas. Por ejemplo, se tienen en cuenta las reservas de puesto de trabajo, que ahí no hay aportes, pero yo estaba vinculada a mi trabajo, eso se cuenta como regularidad. Si cobré subsidios por desempleo, también se cuentan como regularidad. Así que bueno, es para considerar, saber que existe, y estos matices que hacen a que, bueno, que es una posibilidad, que quizás la discapacidad me sorprendió en mi vida adulta, no puedo seguir trabajando, estoy frente a una incapacidad laborativa, tengo esta opción de hacer un paso al costado, de jubilarme, de tener un ingreso, para considerar. Pasamos a la siguiente filmina. Y acá yo les digo retiro definitivo, cambia de transitorio por definitivo. ¿Qué querrá decir esto?
que solo me lo daban por un corto tiempo, el retiro transitorio por invalidez. Esto tiene la explicación en que esa revisación por la junta médica, por la que yo tuve que pasar, a los 3 años debo de ser nuevamente revisada para confirmar que sigo manteniendo un 66% de invalidez previsional o no. Si me recuperé y ya no tengo ese 66%, el beneficio me lo van a retirar. ¿Puedo discutirlo? Por supuesto que puedo discutirlo. Tengo siempre frente a un dictamen de la Junta que sea negativo, menos del 66%, dentro de los 5 días, apelo con un escrito sencillo, sin necesidad de tener un abogado al lado, diciendo que no lo comparto, que me causa un perjuicio, que yo no puedo seguir trabajando y que solicito que me vuelvan a revisar. De esa manera se emite un segundo dictamen, que puede ser uno revisado nuevamente o no, ¿sí? Y el dictamen que lo hace otra junta, que es superior, que es la Comisión Médica Central, puede servirse de la documentación que yo presenté, los estudios que me mandaron a hacer y que yo hice, las interconsultas que sustancié, y no me vuelve a citar nuevamente, y emite otro dictamen. Si ese dictamen tampoco es favorable, puedo en 5 días, y ahí sí necesito abogado, ir a la justicia y reclamar para que un juez intervenga, para que me revise el cuerpo médico forense, dictaminen, y sobre eso se resuelva si me corresponde o no me corresponde acceder al beneficio. Acá dice, ¿cuándo es conveniente optar por una jubilación ordinaria en lugar de acceder al retiro definitivo por invalidez? Es esto que les explicaba antes también. Quizás estamos con un retiro transitorio, me lo otorgaron, ¿sí? Yo en 10 meses cumplía los 60, tengo los 30 años de aporte, entonces cuando me vuelven a citar, yo ya pasaron 3 años, ya tengo 63 años, entonces tengo por demás edad, me sobra edad ya ahora. Entonces, yo puedo pasar por la junta médica para tornar en definitivo el beneficio, o puedo optar por convertirlo directamente en una jubilación ordinaria, porque yo ya tenía los 30 y ahora tengo la edad. El punto es, ¿me conviene o no me conviene? Y va a depender de esto que les explicaba hace un ratito. Va a depender de dónde tengo los mejores sueldos y de qué haber jubilatorio voy a obtener con uno u otro beneficio, y sobre eso decidir. El procedimiento se repite, sí se repite, es lo que les estoy contando en cuanto a la junta médica y en cuanto a la discusión administrativa y discusión judicial. Avancemos un poquito. En este otro beneficio, vieron que al comienzo yo les decía, si fallece el trabajador, si fallece el jubilado, la contingencia de muerte es atendida por el sistema de seguridad social, brindando la posibilidad a los legitimados, a esa familia que dependía económicamente de quien ya no está, a pedir este tipo de beneficio. Cubre la contingencia de muerte, la solicitamos ante el fallecimiento, la puede solicitar la viuda, el viudo, hijos menores, hijos con discapacidad, y ahí ya no me importa la edad, ¿sí? Si ese papá cobraba la asignación, lo tenía a cargo, ya con eso, ya ese hijo tiene preconstituida prueba de que dependía económicamente de ese papá. El conviviente, ¿sí? Con una convivencia de 5 años, si no hay hijos, y si hay hijos de 2 años. ¿Y qué pasa si está la viuda, por ejemplo, y está entre los hijos, está el hijo menor, está el hijo con discapacidad? ¿Puede ir la viuda solo a pedir la pensión? Y sí puede. ¿Puede el hijo solo con discapacidad ir a pedir la pensión? Sí puede. ¿Puede ir el hijo solo, menor de edad,
a pedir la pensión, obviamente con representación de la viuda, pero que lo pide de su mamá, que es la viuda, pero o puede que no sea la viuda, que sea un hijo de otro matrimonio. Puede pedirlo. Ahora, ¿pueden ir todos a pedirlo a la vez? Por supuesto. La diferencia es que van a tener que compartir ese haber provisional en la proporción que le corresponde a cada uno, como parte de los legitimados a pedir la pensión. Tengan en cuenta que esto de quién puede ir a pedir la pensión, se puede dar situaciones familiares en las cuales la dependencia se tenía, por ejemplo, con un abuelo. Quizás se trata de una familia en donde el papá y la mamá no están, y ese nieto es criado por el abuelo, sostenido por el abuelo, y el abuelo fallece y ese nieto queda en absoluta desprotección. Hay antecedentes judiciales en los cuales ese nieto puede ir a pedir la pensión derivado del haber previsional de su abuelo. ¿Por qué digo que hay antecedentes judiciales? Porque esa nieta no está en el listado de quienes pueden ir a solicitar la pensión en la ley. Entonces se cuestiona la constitucionalidad de esa ley, se la cuestiona, y hay antecedentes judiciales en la cual atacan la inconstitucionalidad. El artículo 53 establece quién, de la ley 24.241, que establece quiénes pueden ir a pedir la pensión, y dicen acá se da una situación que es de carácter alimentario, que había dependencia económica de la niña con el abuelo, que el abuelo era su referente de protección. El sistema de seguridad social viene a atender esta situación, estamos frente a la contingencia de fallecimiento de quien respondía, corresponde a esa nieta el acceso a esa pensión derivada. Derivada directa, ¿qué es derivada directa? Esto tiene que ver con que si nos encontramos con un trabajador o con un jubilado, si la persona se encontraba trabajando y fallece, el pedido de pensión va a ser directa de esos aportes de ese trabajador que hoy no está. Ahora, si se trata de alguien que tenía, quien fallece, era titular de un beneficio jubilatorio, lo que se va a pedir es una pensión derivada de ese beneficio. En estas pensiones, si el trabajador, si la persona que fallece era un trabajador que se encontraba activo, debe igual probarse la regularidad que les contaba anteriormente para el otro beneficio. Ahora, y también, si se trata de discapacidad, quien lo pide, pasa por la junta médica y es evaluado, ¿sí? Y debe probar que tenía la incapacidad laborativa a la fecha de fallecimiento del causante. Cuestiones a tener en cuenta. A ver si me queda algo más sobre este punto. Creo que no. No. Avancemos uno más. Ley 20.888 es un beneficio previsional que especialmente está previsto para aquellas personas que están atravesadas por la ceguera congénita o adquirida. Esta persona tiene una discapacidad y tiene una discapacidad que viene desde lo visual. Puede hacer el trámite de retiro por invalidez perfectamente, ¿por qué no? Lo puede hacer. Ahora, ¿qué pasa si no cumple con alguno de esos requisitos y no accede? Otra de las maneras de acceder vienen de la mano de otro camino, que es el beneficio previsional por ceguera. 45 años de edad y o 20 años de servicio. Cualquiera de estos dos ítems que alcance se da por satisfecho. Si se trata de una ceguera adquirida, si establece esta recomendación, si se adquiere la ceguera 5 años antes debe ser de haber tenido o la edad o los años de servicio.
y si la llega a adquirir habiendo cumplido algunos de estos topes, una vez cumplidos estos topes, solamente se va a considerar si esa ceguera duró, se prolonga por 2 años de manera continua. ¿Por qué se los cuento esto? Porque quizás uno no accede a un retiro por invalidez y este es otro camino y es otra opción. Avancemos una filmina más. Creo que había algunas preguntas sobre pensiones no contributivas y quizás ahora en esta parte muchas tengan respuesta o quizás surjan nuevas preguntas, mayores dudas. Ustedes saben que el beneficio de seguridad social de carácter no contributivo viene de la mano de la gran vulnerabilidad económica, del no haber podido aportar al sistema y encima estar atravesado por una situación de incapacidad laboral. El requisito de disminución de esa capacidad laborativa es en este caso, se pide de un 76% o más. Y establece toda una serie de restricciones. Miren lo que dice la placa. No debe ser titular de beneficio jubilatorio alguno, ni contributivo ni no contributivo. Si convive con su cónyuge, el cónyuge tampoco. No tiene que estar obviamente trabajando en blanco. Si tiene aportes no puede. Por más que sea mínimo el aporte, no debe tener aportes. No tiene que tener bienes, ni ingresos, ni recursos. Su grupo familiar, quienes están obligados a prestarle alimentos, tienen que tener imposibilidad de asistirlo en esa atención alimentaria, documentarse eso. La residencia en el país, si es argentino nativo, argentino naturalizado, pide 5 años de residencia, si es extranjero 20, no estar detenido en la justicia. Todos estos requisitos vienen de un decreto muy viejo, pero muy viejo, del año 97, el 432 del año 97, en el cual muchos de estos requisitos vienen a colisionar con los conceptos y con la mirada que hoy tenemos desde la Convención y desde los tratados en derechos humanos. Cuando ocurrió todo el desastre con las pensiones no contributivas, que fueron abruptamente interrumpidas a las personas con discapacidad, que encima quienes tenían este beneficio acceden a una cobertura médica muy precaria, que es el programa Incluir Salud, y que encima están atravesados por una vulnerabilidad económica enorme. Cuando ocurrió toda esa debacle, hubo fallos que vinieron interpuestos a través de amparos colectivos que interpuso REDI desde el tercer sector, y se cuestionó y se tachó de inconstitucionalidad y se observaron muchos de estos requisitos. Esta cuestión de que, a ver, no tener nada, que con quien vivo y hace mi grupo familiar, que está obligado a prestarme alimentos, no me pueda dar alimentos. A ver, esto no va de la mano de lo que es el concepto de una vida independiente, ¿sí? O sea, yo debo de tener, por mi propia historia y por mi propio camino, tener el recurso y el reconocimiento del Estado. Cuando ocurrió esto de las pensiones no contributivas, hubo muchas reuniones en las cuales yo tuve la oportunidad de participar con el tercer sector dentro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se llegó a trabajar un proyecto de ley que apuntaba al acceder a este tipo de beneficios, pero por ser titular de certificado único de discapacidad. Porque ese es el reclamo que viene. Y que está ahí candente abajo, como si fuera la lava del volcán que en cualquier momento puede hacer erupción. El tema es que, bueno, como todo, hay cosas que salen, hay cosas que quedan encasconadas, y porque también tiene que ver con el financiamiento de las prestaciones. La necesidad conlleva, desde lo político, y más allá del lineamiento político, cuando dicen detrás de una necesidad hay un derecho, que yo comparto esa mirada. Cuando hay una necesidad, hay un derecho, el Estado debe atender eso. También hay una realidad que son cómo se financia eso. Las leyes tienen que tener, cuando son dictadas,
un bagaje de dónde sale el recurso para esto que quiero hacer. Para mí, que esa necesidad vaya de la mano de un grupo, no lo descalifica por ser un grupo quizás en minoría frente al resto, porque todos tenemos derecho a tener una vida digna y todos tenemos derecho a tener una vida independiente y a que en la medida de las posibilidades el país en el que vivimos nos acompañe y esté a la altura de las circunstancias, cosa que no siempre ha sido a lo largo de la historia. Pero bueno, estas cuestiones del grupo familiar y de no tener bienes, de no tener... Pasa de que los padres se preguntan, a ver, yo no quiero que mi hija haga la sucesión y tenerle un problema. ¿Le puedo dejar la casa, nuestra casa familiar? Es lo único que tenemos. Yo me muero, quiero que... Y va a perder la pensión, porque no puede tener bienes. Este decreto, que debería ser borrado de la faz y dictarse algo acorde a la nueva realidad, a un derecho que debe de acompañar las situaciones reales, se intenta de alguna manera emparchar con resoluciones, con normas que aparecen, que después se van. Bueno, si pasamos a la página siguiente, a la filmina siguiente, van a ver que la agencia, a ver, pasamos una más, ahí vamos, que la Agencia Nacional de Discapacidad saca, estas resoluciones se van modificando, la última resolución es del año pasado, 1377 del año 2021, en donde dice, bueno, voy a establecer, dice la agencia, los parámetros para determinar el estado socioeconómico y la vulnerabilidad económica. El estado socioeconómico y vulnerabilidad económica del peticionante y del grupo familiar. Ya es como que viene a morigerar de alguna manera, no puede tener bienes, no tiene que prestarle alimentos, ¿sí? Y dice, bueno, ¿quién conforma el grupo familiar? Si el que lo solicita es un menor, los padres, que tengan esa representación parental, sean los obligados legales. Acá tutores, guardadores, personas designadas como medida de protección no integran lo que es el grupo familiar. En el caso de que el solicitante sea mayor de 18 años, va a ser el cónyuge y conviviente con quien tenga un proyecto de vida común ese grupo familiar. ¿Cómo mido ese ingreso y esa situación patrimonial de todo el grupo familiar? Avancemos una filmina más. La Agencia Nacional de Discapacidad dice que no puede tener ese ingreso familiar mayor a 4 jubilaciones mínimas, que hoy, si no me fallaron las cuentas, estarían alrededor de 150.000 pesos y monedas. Ahora, se acepta, y acá viene esto del parche que les contaba, se acepta que haya en ese grupo familiar un inmueble y que allí resida quien lo solicita. Si hay más de un mueble, hay que justificar por qué hay más de un inmueble, quién lo usufructa, el título. Puede tener un auto, porque esa era otra. A ver, no puede tener tampoco auto, pero, a ver, para mí el auto fortalece mi autonomía y mi vida independiente, no porque esté una cómoda y me guste andar en auto para acá, para allá, sino porque realmente tengo un problema de columna, hace que no pueda caminar como caminaba antes, y la verdad que a mí el auto me ayuda un montón. Entonces, tener el auto hace también a la movilidad personal, artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que va de la mano del artículo 19, que nos habla de vida independiente. Entonces, ¿qué dice? Bueno, a ver, el auto. Si el auto es igual o es menor a 10 años de antigüedad, tengo que justificar los fondos de dónde los saqué. Esto es para el grupo familiar, pero también es para el peticionante. Avancemos una filmina más. El solicitante es lo mismo, ¿ven? Se acepta un inmueble donde resida, la antigüedad del auto también debe ser mayor a 10 años, si no tiene que justificar, si hay más de un inmueble tiene que justificar, si en ese otro plus de inmueble quizás tiene el usufructo de los padres, eso es considerado como parte del patrimonio de la familia. ¿Ven cómo de alguna manera esto tajante del decreto 432 que venía del año 97 y que es re inconstitucional en muchos de sus requisitos,
se intenta poner parches. Lo que se tendría que hacer es hacer una nueva norma que regule esta situación, que contemple la realidad actual, que vaya ayornada a la convención y que realmente se haga una administración de esos recursos acorde a esta línea de tiempo en derechos humanos que vamos transitando. Eso es en mi opinión personal. Avancemos una filmina más. Como documentación a presentar, bueno, esto intuitivamente uno si se lo piensa surge, o sea, no hace falta mucha creatividad. Todos los documentos que tienen que ver con el solicitante y con el referente familiar que lo represente, CUIL, certificado médico oficial, que no es el CUD. Recuerden, 76% de invalidez, el CUD no tiene porcentaje, ¿sí? Acá sí. Se tiene que presentar la encuesta socioeconómica y demás, que eso cuando uno va al CES, solicita el turno y demás, hace la carga de datos, se cruzan los datos porque ahora todo está informatizado. La recomendación que les hago es que documenten los gastos, si hay ingresos que ustedes piensen que pueden ser obstáculo, documenten todos los gastos que haya. Fotocopia de toda la documentación, la constancia de inicio de trámite de curatela o restricción de capacidad, si el caso así lo requiere. Avancemos una filmina más. Y les digo que respecto del certificado médico oficial, se extienden los hospitales y centros de salud. Ahora, hay lugares en nuestro país, gente que no tiene lo digital. A ver, quizás para quienes vivimos en Capital Federal puede ser algo, ¿cómo no? Sí, pero no hay que ir muy adentro del país, cruzar la General Paz y nos encontramos con una realidad muy diferente. Entonces, ¿qué pasa si no tienen, para poderlo hacer digital? Hay que pedir turno, ANSES les da un formulario y ese formulario se llena, y lo llena el hospital. Tanto que sea digital o sea soporte en papel es válido, perfectamente válido. Para aquellos que viven en Cabas, generando el turno se hace por el 147, la junta evaluadora, que es la que certifica discapacidad, porque es el mismo lugar en Piedras, creo que es Piedras 1277, si mal no me acuerdo, es donde por Ciudad de Buenos Aires también se evalúa por el certificado médico oficial. Para aquellos que tienen pensiones no contributivas, están en trámite, tienen demoras, quieren hacer consultas, avancemos una filmina más. Acá les dejo teléfono de contacto y correo electrónico. ¿Sí? Bueno, hasta acá vimos la parte de el ingreso, el recurso, la atención de la contingencia, lo que viene de la seguridad social. Vimos el tema dentro de lo que es la seguridad social, también las obras sociales, como ingreso al sistema de salud, vimos lo del CUD. Ahora, esto de la restricción de la capacidad jurídica, lo que antes se llamaba curatela, muchas familias tienen miedo en hacerlo, porque dicen, el juez se va a quedar con la casa. No vamos a poder disponer del dinero. A ver, la realidad es que la restricción de capacidad jurídica es un proceso que hay que hacer cuando la persona llega a la mayoría de edad, está atravesada por una situación de discapacidad mental o intelectual, que hace que, como medida de protección, deba de ser atendida, deba de ser cuidada frente a terceros, porque el abuso viene de afuera, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad. Entonces, hasta los 18 años estamos bajo la representación y la responsabilidad parental. Lo que antes era patria potestad, de mamá y papá, llegamos a los 18 y todo acto que uno realice tiene su consecuencia jurídica. Voy a tener que ponerme a discutir si se firma, no sé, una escritura, si se hace una compra en tarjeta. Voy a tener que ponerme a probar que no había una voluntad plena, que la voluntad estaba viciada, que no podía discernir, que no sabía lo que hacía. Si yo tengo hecho una restricción de capacidad jurídica y hay una protección de la persona, carece de valor cualquier aprovechamiento que pudiera sufrir la persona en cuestión.
Entonces, partimos en que todos, la capacidad jurídica se presume, todos somos titulares de derecho y todos podemos ejercer estos derechos, ¿sí? Se parte del respeto, la dignidad de la persona, el respeto a esa persona, y en este tipo de proceso que se caracteriza por la interdisciplinariedad, porque además de haber un juez que va a decidir al final, la persona participa en el proceso, tiene un acompañamiento por parte de la defensoría o de abogados que hacen de curadores provisorios según la localidad provincial de la cual se trate, que le brinda la seguridad de acompañarlo en el juicio, que el proceso se va a hacer correctamente y que se van a respetar sus derechos. Participa de la evaluación interdisciplinaria, y se determina en ese proceso qué restricción sobre la capacidad para ejercer necesita. Pero esa restricción va acompañada de la designación de qué apoyos va a requerir para hacer aquello que solo no puede hacer. Entonces, quizás en la práctica es el apoyo de esa madre, de ese padre, de ese hermano, de ese primo, de ese... Pero no tienen representación legal si no están designados. Entonces, el juez en la sentencia, cuando pasa la evaluación interdisciplinaria, se determina qué puede hacer, qué no puede hacer, sobre qué necesita apoyo, qué no necesita, tiene la entrevista, conoce a la persona, el juez debe, es obligación tener esa entrevista, y el juez se adentra a la situación de la persona con discapacidad, que es protagonista, que es la protagonista del proceso, conoce también a esa familia, se acercan los apoyos, muchas veces entra la familia a esa entrevista, y en esa entrevista el juez le cuenta qué va a poder hacer, lo conoce, qué le gusta, qué no hace, qué no hace, qué actividades realiza, si trabaja, si no trabaja, si está, haciendo algún oficio, si estudia, si tiene alguna actividad lúdica, qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que no le gusta hacer, si le pregunta si quiere votar, porque es un derecho, ¿sí? Entonces, eso se contempla en la sentencia, una sentencia que unos hablan del lenguaje, un lenguaje accesible para todos, libre de los tecnicismos jurídicos. Desde la Facultad de Derecho hay colegas que no están muy a favor de esta mirada, porque dicen que en el tecnicismo jurídico, al eliminar el tecnicismo jurídico, corremos el riesgo de perder información, que no se puede bajar todo a un lenguaje llano. No sé si es tan así. Yo creo que es verdad, hay cuestiones técnicas que no se pueden traducir, pero yo tengo que tener la posibilidad y asegurarme de que la persona comprenda de qué se trata y qué sentencia estoy dictando, y que también enmarca su vida. Se fijan los apoyos y también se fijan las salvaguardias. ¿Qué son las salvaguardias? Son es esa mirada activa que tiene el juzgado, por ejemplo, de decirle, bueno, a ver, usted lo va a ayudar para que cobre su jubilación, porque cobra su jubilación, para atender todos sus gastos. Bueno, una vez por año va a tener que venir acá al juzgado a rendir cuentas de cómo se administró ese dinero. Y está bien que así sea. No porque el juzgado quiera, el juez quiera meterse en la vida de esa persona, en qué gastó el dinero de su jubilación, sino porque es una medida de control y de protección para evitar abusos de afuera. Entonces, esas medidas de salvaguardia existen. Y en esa sentencia que se dicta, es revisable. Cada 3 años debe ser revisable. ¿Por qué? Porque quizás hoy necesito tener una restricción de capacidad y determinados apoyos. Quizás dentro de 3 años ya no.
y se revierte. Y este tipo de proceso lo puede pedir, lo puede iniciar incluso la propia persona con discapacidad mental o intelectual. ¿Sí? Además de parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad hasta 2 grados, el Ministerio Público de Defensa, conforme lo que dice el código. La persona misma puede ir a pedir este tipo de proceso. Y lo protege. Y hay que hacerlo cuando, yo siempre digo, ¿no? Uno cuando le saca un certificado único de discapacidad para un hijo, quizás es algo que nos moviliza y sentimos un sismo debajo de nuestros pies. Creo que hacer la restricción de capacidad jurídica a los 18 años también debe ser un transitar de la misma manera, porque la verdad es que uno cuando llega a la mayoría de edad, uno hubiera querido tener otra realidad. El hijo que se va a estudiar una carrera, que se casa, pero bueno, la vida de todos no es la misma y uno debe de tomar los recaudos y esta planificación de pensar en la vida independiente y cómo lo protejo, también tiene que ver con esto, con la toma de decisiones y con darle los apoyos que necesita y que legalmente sean reconocidos como tales para que lo acompañen en la toma de decisiones. Decisiones hasta que incluso el juez dice, bueno, sobre cuestiones médicas, si puede decidir o no puede decidir, si hacer un tratamiento o no hacer el tratamiento, si puede comprender esas cuestiones, eso se contempla. Siempre hay que darle lugar a la persona con discapacidad a tomar decisiones en su vida y eso hace la vida independiente. Eso también hace la vida independiente. Por eso decía, uno en la familia, uno muchas veces sobreprotege, contiene, sobreprotege, y no se da cuenta que se está convirtiendo más que en un apoyo en una barrera, porque el día que uno no esté, esa persona no nos va a tener. Pero tampoco va a saber cómo hacer las cosas, porque siempre estuvimos ahí para no dejarlo hacer. No por mal, sino por una cuestión meramente de protección. ¿Sí? Bueno, es un poco la filmina siguiente, vamos a pasarla para tomar lectura. A ver, Es lo que les decía. A ver si pasa. Ahí. Esto que les decía en cuanto a la capacidad de derecho, titular de derecho, capacidad de ejercicio, que tiene que ver con el ejercicio de los derechos. La capacidad se presume aún incluso para aquellas personas que están en un marco de internación. Limitación a la capacidad son de carácter excepcional. Restringe solo lo que se necesita. Se impone siempre en beneficio de la persona. ¿Sí? La interdisciplinariedad, el derecho a recibir información a través de los medios y las tecnologías adecuadas para su comprensión. Esto que hablábamos antes también. El tener una asistencia letrada, ¿sí? El de priorizarse aquellas alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos, ¿sí? Y de las libertades. Avancemos una filmina más. Y esto es lo que estábamos hablando. En cuanto a qué son los apoyos, qué son las salvaguardias. La curatela, lo que antes era curatela, solamente la figura del curador que viene a sustituir directamente al protagonista de la historia, se da frente a una incapacidad absoluta. ¿Qué ejemplo les puedo dar? El caso de Gustavo Cerati. Después que le dio el ACV, que quedó postrado, que quedó en un estado de coma. Ahí estábamos frente a una necesidad de hacer una restricción de capacidad con designación de curador, porque Gustavo no podía hacer nada por sí. ¿Sí? Son casos extremos. Y es revisable, sí, cada 3 años. Bueno, y finalmente, contarles que con la reforma del código, avancemos una filmina más, con la reforma del código civil y comercial, uno puede, en esto de pensar cuando uno no esté, estar a favor. Primero, todos tenemos una porción de nuestro patrimonio, equivalente a un 20%, del cual yo puedo testarle a quien quiera. Si le quiero testar al gato, le testo al gato. Le dejo un legado, dono, hago lo que quiero con el 20%.
Ahora, la legítima, que es aquello que reciben los herederos forzosos por ley, no puede ser tocada, a excepción de si yo quiero mejorar lo que va a recibir un hijo con discapacidad. Entonces yo puedo tocar esa legítima y mejorarlo en 1/3 al hijo con discapacidad, incluso donarle la porción disponible si quiero. Y esto está pensado y va de la mano en la vulnerabilidad, ¿no? Y en la mayor necesidad que tiene el hijo con discapacidad en cuanto a los recursos, en cuanto al sostenimiento en su vida. Ahora, como bien dice la placa, la mejora busca favorecer a herederos con discapacidad, no está pensada para el cónyuge con discapacidad, y eso es un derecho que tiene la persona de testar, no una obligación. O sea, este hijo con discapacidad no puede decir, ah, no, a mí me correspondía 1/3 más. No, es un derecho, lo puede hacer o no lo puede hacer. Si quiere lo hace, si quiere no lo hace. ¿Sí? Así que bueno, un poco traerles todo esto para hablar de vida independiente y terminamos, avancemos una filmina más, invitando y haciendo esta reflexión. Informarse, participar, unirse a otros que se ven atravesados por vivencias compartidas, nos hace más liviano el camino y nos hace muchas veces más fácil la toma de decisión. Así que, placa siguiente. No tenemos otra. Para abrir preguntas y para agradecerles el que nos hayan compartido. Conmigo y con todo el grupo hayan compartido esta jornada. Bueno, muchas gracias, Verónica. Había preguntas, ¿te parece? Las vemos a ver si las podemos contestar. A ver, si la persona con discapacidad tiene una jubilación no contributiva, ¿puede cobrar la pensión de los padres? Es incompatible, no puede tener los dos beneficios, va a tener que optar por uno o por otro. Y probablemente le convenga hacer la pensión de los padres, la inicia, va a seguir, la sostiene hasta que le tienen que liquidar. Cuando hacen la liquidación le van a pedir que presente la baja de la no contributiva. Ajá. Acá hay una, me parece medio parecida. La persona con discapacidad que cobra una pensión no contributiva, ¿puede acceder a la obra social de los padres? Bueno, a ver, le van a poner el pero de que tiene profe y que por eso no están obligados a recibir. Caso concreto, PAMI. Hay un montón de antecedentes judiciales que obliga a PAMI a que afilie. Y lo mismo se discute con las obras sociales. El programa, la verdad, es un programa, no es una obra social. Con lo cual, lo que pasa es que hay que litigar, hay que ir a la justicia, porque lo primero que se tiene es el rechazo, pero corresponde. Bien, acá hay otra de Miri, dice, ¿solo puede acceder un solo mes a la asignación familiar por hijo con discapacidad por el papá de mi hijo es responsable inscripto? Esta fue la respuesta de ANSES. Bueno, no sé si Bueno, es una pregunta muy personal, hay que ver el caso puntual, ¿sí? Hay que ver bien qué es lo que pasó ahí para poderlo responder. Bien, acá desde Balcarce dicen, antes de fallecer el padre, ¿puede dejar su jubilación o pensión a su hijo con discapacidad? En realidad no es que deja la pensión o la jubilación. Con el fallecimiento, ese hijo tiene que ir a pedir la pensión. Lo que sí es importante que haga esto, ¿no? El estado a cargo, el tener el mismo domicilio en el documento, esto que va a ayudar a probar de que hay una dependencia económica con ese papá que no está. Bueno, acá hay una felicitación, excelente, muchísimas gracias por haber sido tan clara en la exposición. Muy buena la charla, gracias. Dice Araceli, gracias por facilitar el contacto, muchas gracias. Fabiana nos dice, y qué es cierto lo que dijo sobre lo que nos pasa a los padres cuando llega la mayoría de edad y nos planteamos tramitar la curatela o no.
eso en realidad yo creo que es muy difícil, pero que sí me parece muy importante y relevante lo que Andrea plantea en relación a que realmente hay una evaluación interdisciplinaria para determinar exactamente para qué cosas sí va a requerir apoyos específicos, ¿no es cierto? O sea, pensando que esto lo que va a hacer es proteger a la persona, pero sin que la persona pierda el derecho de tomar decisiones, ¿no? Que me parece que eso es lo fundamental y lo que cambia y diferencia entre la curatela y la salvaguarda con apoyos, ¿no? ¿Lo digo bien, Andrea? Perfecto, perfecto. Bien. Perfecto. Acá nos dice Eugenia, si una persona con discapacidad no tiene la restricción de la capacidad jurídica, ¿puede recibir directamente la jubilación de los padres? A ver, repetímelo Si una porque persona, estaba... si una persona con discapacidad no tiene la restricción de la capacidad jurídica, ¿puede recibirla directamente la jubilación de sus padres? No entiendo la formulación de la pregunta. Volvémela a leer. A ver, Si una si una persona con discapacidad no tiene la restricción de la capacidad jurídica, no tiene hecha sí, la no tiene restricción. nada que ver, no Ah, tiene nada que ver, porque, mm. a ver, yo puedo tener una discapacidad motriz Pablo, espera, y, a ver, y teniendo una Sí, discapacidad, teniendo una escucha, a ver, es de discapacidad La motriz, Pampa. Ahí nos va a escúchame. aclarar Isabel. No, acá se nos presenta el caso que hoy justo la hermana de esta persona que yo les cuento no vino a la reunión. Ella, la mamá de o sea, su mamá falleció. Ella tiene un hermano con discapacidad. sí, Y ahora, para que le paguen la jubilación de la mamá a su hermano, sí, la obligan a hacer ANSES la restricción de capacidad. ANSES le exige la restricción de la capacidad. Sí, bueno, no pueden hacer eso. Hay una resolución que yo se la voy a hacer llegar a Cristina si quieren para que la tengan. Y en todo caso, si consideran de que tiene que tener la restricción, ANSES debe comunicar al defensor para que sea el defensor quien la inicie. Pero no pueden restringirle el derecho de acceder al beneficio. Yo igual les voy a mandar la resolución a Cristina para que la tenga. Muchísimas Bárbaro. gracias. Bueno, acá también Irene nos dice, excelente la exposición, fue muy clara. Y acá alguien empezó a escribir y se arrepintió. Miri dice, muchas gracias. Marta, clarísima. Gracias, doctora. Juan Carlos, excelente. Muchísima claridad en los conceptos abordados. Muchas gracias. Muchas gracias. La charla fue muy interesante y clara. Felicitaciones. Paola, que nos dice, gracias por responder a nuestras preguntas en el transcurso de la charla. Con mucho aprendizaje. Roxana, muchas gracias por la exposición, estuvo excelente. Claudia, que nos dice, excelente charla. Bueno, fue realmente una charla muy, muy agradable, muy clara para todos, ¿no? Sin irnos con demasiados tecnicismos, que me parece que a veces eso apabulla un poco a la gente, así que te agradecemos, Andrea, que hayas podido ser tan clara en tu exposición. Realmente excelente. Además, bueno, decirles que la charla va a quedar grabada y la van a poder ver desde YouTube si les quedó alguna duda, así que no va a haber ningún problema. Acá Moira también dice gracias, clarísimo, y con temas que nos traen muchas dudas. Muchas gracias desde Crecer Juntos allá en La Pampa, muy buena la charla. Ahí los vemos, los saludamos al grupo de padres y madres, buenísimo. Aprovecho a invitarlos que
Si quieren, me pueden seguir por las redes, que siempre subo información. Utilizo el perfil de Facebook y de Instagram para compartir información y actividades vinculadas con el tema de la discapacidad, con mi actividad académica, así que siempre hay información, hay charlas, hay eventos para compartir, así que se pueden sumar en distintos espacios que son siempre abiertos a la comunidad. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias. Jocelyn, ahí te veo. Tuviste muchas dificultades, entraste y saliste. Hola, ¿cómo están? Hola. Saludos para todos. Sí, no, aparte de tener algunas dificultades para entrar y salir, justo hoy tenía clases, estaba bueno. haciendo clases y además un percance con uno de los chicos adentro del polideportivo, así que se me complicó llegar. Bueno. Así que bueno, mil disculpas. No, está bien, la próxima. Con Armando, si querés le dejamos que salude a Armando, que A tenía ver, muchas Armando, ganas. hola. Hola. ¿Estuviste escuchando Hola. también? Sí. Bueno. Qué bueno. Interesante, entonces. Bueno, agradecemos a todos, a todas, a los grupos que hay por ahí y a los que se conectaron en forma individual. Muchísimas gracias por estar y bueno, los vamos a estar esperando, acuérdense, el próximo 2 de septiembre en otro horario, 19:30 horas, que justamente vamos a estar conversando en esa oportunidad con la magíster Karina Westberg, que nos va a hablar... Karina Gerber. Gerber. Siempre me resulta difícil su apellido, pronunciarlo correctamente. Que nos va a hablar justamente de distintos proyectos de vida independiente, que ella los llama proyectos imperfectos de vida independiente. Así que va a ser un placer que esté con nosotros acompañándonos. Bueno, Andrea, Bueno. 1.000.000 de gracias. Un aplauso, Bueno. estamos desde acá. Gracias, Gracias. por Gracias. estar. Y nos vemos, los esperamos a todos el próximo viernes 2 de septiembre.